Bueno, estamos aquí en la segunda semana de la serie de Santiago, que titulamos una fe viva en el libro, en la carta de Santiago. La semana pasada hicimos la introducción, un solo versículo 1. Esta semana vamos a seguir con la próxima porción. Quiero que me acompañen ustedes en sus corazones mientras yo oro para que el Señor bendiga la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, que ha sido preservada a través de tanta persecución, tantos problemas, tanta sangre que costó a tus siervos. Pero gracias que tú la has preservado para nosotros hoy, porque queremos escucharla como lo que es verdad, la palabra de Dios. Ayúdame, Dios, a presentar tu palabra de tu claridad, porque los hermanos sean edificados. En el nombre de Cristo. Posiblemente alguno de ustedes ha escuchado esto de algunos predicadores sobre las tribulaciones. Dice así: siempre estamos o saliendo de una tribulación, o estamos en medio de una tribulación, o a punto de entrar a una tribulación. En el mundo en que vivimos, eso parece ser una realidad de que en alguna manera u otra uno está en medio de tribulaciones y dificultades. Es en cierta manera casi inescapable el estar en medio de tribulaciones. Y de eso vamos a hablar nosotros esta mañana. En el texto que tenemos para nosotros hoy, Santiago, pueden incluir sus Biblias. Santiago está casi al final de sus Biblias, después de Hebreos, antes de Apocalipsis, para que me toque más fácil. Voy a leer de los versículos 2 al 8 en el capítulo 1. El título del sermón esta mañana es El horno de las pruebas. El horno de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2 comienza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el último versículo 8 aquí: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y lo que vamos a hacer con este texto, con este bloque esta semana, lo vamos a dividir en tres secciones. En primer lugar, del versículo 2 al 4, lo llamamos actitud en medio de las pruebas. El versículo 5, sabiduría en medio de las pruebas. Y los versículos 6 al 8, confianza en medio de las pruebas. Y un poquito de repaso en cuanto a lo que vimos la semana pasada, es que esta carta fue escrita por Santiago, el medio hermano del Señor. Decíamos que el Señor tuvo más hermanos y hermanas, con José y María, y Santiago se entiende que era el segundo hermano, o sea, el mayor después de Jesús. Santiago inicialmente no creía en el Señor Jesucristo, no creía, ninguno de sus hermanos, y luego vio al Señor resucitado, según se nos narra en 1 Corintios capítulo 15, vio a Jesús resucitado, y entonces eso hizo que se convirtiera al Señor. Luego Santiago llegó a ser un líder, columna de la iglesia en Jerusalén, al lado de Juan y del apóstol Pedro también. Era un hombre muy piadoso, le llamaban Santiago o Jacobo el justo, muy celoso de la ley de Dios, un hombre muy devoto a la oración. Decíamos, recuerda lo que dicen los historiadores, era un hombre tan devoto a la oración que dice que oraba tanto de rodillas que sus rodillas parecían las de un camello. Esa era su devoción que él tenía, este Santiago.
Y Santiago está dirigiéndose, según vemos en el versículo 1, que está dirigiéndose a las 12 tribus que están en la dispersión, dice el versículo 1, y era a judíos cristianos que estaban dispersos, porque estaban siendo perseguidos por su fe cristiana. Estaban dispersos en diferentes partes de lo que se conocía en ese tiempo como el Imperio Romano, en todos los contornos donde los romanos gobernaban. Y se dice que había más judíos fuera de Israel que en el mismo Israel. Y está escribiendo a estos judíos cristianos. Estos cristianos estaban a punto, como cuando uno dice de tirar la toalla, cuando estaban en dificultades y problemas, querían como tirar la toalla y acomodarse al mundo, y eso era peligroso. Y Santiago quiere advertirles, pero además de que querían tirar la toalla porque estaban siendo perseguidos, había probablemente una mentalidad que existía en el mundo judío, y era la siguiente. Ustedes recuerdan en el libro de Job, cuando los amigos de Job vienen a aconsejarlo a él, una de las cosas que le dicen a Job, por las cuales Job está padeciendo lo que está padeciendo, es que ellos asumen que Job está padeciendo por un pecado directo que él había cometido. Y ellos les dicen, los amigos de Job, en Job capítulo 8, versículo 4, oigan esto: después de Job perder todas sus posesiones, 10 hijos en un día, estos barbarazos, como diríamos en mi país, le dicen en el capítulo 8, versículo 4, si tus hijos pecaron contra ti, yo te voy a explicar lo que está pasando contigo, Job. ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Dice, si tus hijos pecaron contra ti, él, hablando de Dios, los echó en el lugar de su pecado. Qué consuelo ese. O sea, tú me estás diciendo que lo que pasó con mi familia, mis hijos y todo, es porque yo pequé. Esa era la mentalidad que tenía. Pero esa mentalidad siguió aún en el tiempo de Jesús. Porque en el capítulo 9 de Juan, vemos a Jesús que está con sus discípulos y se encuentra en un hombre que nació ciego. Y los judíos, los discípulos del Señor, le dicen a Jesús, le dicen, Juan capítulo 9, versículo 2, dicen, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Ven la misma mentalidad? Si hay una tragedia en mi familia, yo debo haber hecho algo. Si esta tragedia tan grande te ha pasado a ti, analízate porque algo hiciste tú. Cuidado. Esa era la mentalidad que había en los judíos en ese tiempo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús como que les da una tercera categoría que ellos no habían considerado. Jesús les dice a ellos en este pasaje de Juan, no es que este pecó por sus padres, pero para que la gloria de Dios sea manifestada, estoy pasando para anciano. No quería decir que nunca había pecado, pero eso es lo que está diciendo. Eso no es el punto, o sea, no es tan sencillo como ustedes lo están poniendo. Pasó esto, entonces Dios hizo esto. No es tan sencillo, es un poquito más complejo. Y en la vida de Job vemos eso, porque Job no estaba padeciendo por algo que él había hecho directamente, porque dice en los primeros capítulos de Job 1 y 2 que era un hombre perfecto y recto, apartado del mal, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y no había uno como él en toda la región del oriente donde él vivía. O sea, no es tan sencillo así. Y Santiago quiere exhortar a estos hermanos que posiblemente tenían esta actitud de que somos cristianos, estamos tratando de glorificar a Dios, y mira lo que Dios nos está haciendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la gente cuando pasa eso? Dice, si yo soy cristiano y Dios en lugar de bendecirme, entonces me vienen todos estos problemas, esto mejor yo dejo esto. Yo voy a vivir, yo estaba mejor cuando yo no era creyente. Y les recuerdo ahora a los nuevos creyentes, cuidado cuando le dicen a usted, ven a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. Mucho cuidado, porque eso es una falacia. De hecho, usted viene al Señor y no se extrañe que en los primeros meses o primeras semanas, empezando por su casa, por su misma familia, empiezan a presionarlo y le vienen problemas que usted nunca había tenido. Si usted viene a Cristo, no hay una garantía de que sus problemas van a ser resueltos. Ese no es el punto de la vida cristiana. No es
tu mejor vida aquí y ahora. Eso es una mentira. Veamos primeramente entonces lo que Santiago dice en los primeros versículos en cuanto a cuando están los cristianos, en este caso a quienes él escribía, cuando estaban en tribulación, ¿cuál debería ser su actitud? ¿Cómo deberían pensar y procesar la situación que ellos tenían? Actitud en medio de las pruebas. Versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, hermanos míos, es como una expresión de cariño. Yo me puse a contar y había leído un escritor, un comentarista diciendo, hay como 15 veces que esta expresión aparece en la carta. Y de 15, pero yo tengo que contarlas. Solamente llegué a 14, tal vez a 15. Pero el punto es que él dice tantas veces, hermanos míos, posiblemente porque quiere suavizar un poquito lo que él va a decir, porque algunas cosas van a ser un poquito duras. Pero yo también pensé, bueno, posiblemente lo que Santiago está haciendo es una forma de comunicarles a él su genuina preocupación por el bienestar de estos hermanos. Es como un pastor que quiere el bienestar de sus ovejas. Hermanos míos, esa cercanía y ese cariño es lo que está comunicando aquí. Mientras sigo estudiando esta carta de Santiago, me estoy como encariñando con Santiago o Jacobo, y estoy pensando como que Jacobo no es tan gruñón como yo pensaba. Él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Y voy a estar definiendo algunos términos, aunque la predicación no se trata de definir palabras, ese no es el punto, pero necesito explicar los términos para que tenga sentido en usted y lo entienda como ellos lo entendieron en el tiempo en que se escribió esta carta. Dice, tener por sumo gozo. Tener quiere decir aquí considerar, reconocer, pensar. Dice, consideren por sumo gozo. Y sumo gozo lo que quiere decir aquí es 100% sin mezcla. De hecho, Homero, ¿recuerdan Homero? La Ilíada y la Odisea del siglo 8. Había una línea en la Odisea que decía lo siguiente, utilizando esto de sumo, y es esta frase: te voy a declarar toda la verdad, y ustedes saben esto, y nada más que la verdad, solamente la verdad. Para decir, no hay en lo que voy a decirte ahora nada de falsedad. Esta es la idea de sumo. O sea, el gozo que ustedes deben tener en medio de las tribulaciones era un gozo sin mezcla, sin tribulaciones, sin problema, puro gozo, un gozo puro. Él está diciendo que esa es la actitud que deben tener cuando estar en medio de las pruebas. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Dice cuando, no dice sí. Es importante, porque bien, las tribulaciones en tu vida van a venir, aunque seas cristiano y aunque estés caminando con Dios, porque es el ejemplo de Job que tenemos. Cuando os halléis en diversas pruebas, la idea es aquí, es como cuando una gente cae en medio de algo, estás rodeado de cosas de donde no puedes salir. De hecho, la imagen que se utiliza para explicar la idea de que cuando os encuentren, cuando os hallen en diversas pruebas, es como cuando el hombre que venía de Jerusalén, bajando de Jerusalén a Jericó, y fue atrapado por ladrones, fue asaltado, lo golpearon, ¿recuerda? Y viene el samaritano y lo ayuda. Esa es la idea, cuando usted cae, usted no lo está buscando, y esto lo encuentra usted de manera desprevenida, y usted está rodeado. Pero dice que el término aquí es aún más fuerte que esta idea que está aquí. Así, cuando se hallen en diversas pruebas, dice, tened por sumo gozo. Y dice diversas pruebas. Las traducciones dicen que esto quiere decir como de múltiples colores. La idea es también pruebas distintas. Por ejemplo, me botan de mi trabajo y mi mujer se enferma. A mi hijo se le rompe un brazo y hay que ponerle un yeso. Tengo problemas con mi mamá porque yo le dije una cosa y ella lo entendió mal y ahora tengo que llamar a mis hermanos porque no están aquí, qué sé yo qué. Siempre recuerdo a Dolly que me hablaba de una película que ella vio una vez, que se llama Un día de furia. Posiblemente algunos de ustedes vieron esa película, que el tipo le sale todo mal y es un rollo tremendo. A esto se parece. Son diversas pruebas, múltiples pruebas con las cuales usted se puede enfrentar,
Y aún así la actitud debe ser: tened por sumo gozo. Me gustó la definición de un comentarista sobre la palabra pruebas. Dice él: proviene de una palabra griega que significa problema. Escuchen esta definición: o de algo que rompe el patrón de paz, de la comodidad, la alegría y la felicidad en la vida de una persona. ¿Quién quiere pruebas? ¿Quién quiere que se le rompa el patrón de paz y de tranquilidad? Todos queremos paz y tranquilidad. Yo no quiero estar tranquilo. Yo no quiero que los muchachos estén cerca de mí, porque este momento es mío y yo quiero estar tranquilo. En paz. Las tribulaciones rompen ese patrón regular de paz que uno tanto desea. Eso es lo que está diciendo aquí. Estos hermanos están padeciendo no por algo malo que ellos habían hecho, sino por su fe. Porque sabemos que muchas veces uno está padeciendo, pero como dice por ahí, yo me lo busqué. Y hasta cierto punto uno tiene su conciencia que uno dice: estoy padeciendo, pero ¿saben qué? Yo sé, yo no se lo digo ni siquiera a mi mujer, pero yo me lo busqué, yo tengo la culpa. Y la conciencia me dice: ¿sabe qué? Estos hermanos, no era el caso de ellos. Estaban padeciendo por ser cristianos, un padecimiento injusto, y Santiago les dice: tened por sumo gozo cuando estén padeciendo de esta manera, cuando tengan pruebas múltiples y variadas, ténganlo por sumo gozo. Ahora, ¿cómo Santiago se atreve a decirle a estos hermanos que están padeciendo injustamente que tengan sumo gozo? ¿Cómo lo puede hacer? Versículo 3 tiene la respuesta. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese es el punto. Él no está diciendo aquí que si tú estás en dificultades y pruebas, tú te alegres porque, tú sabes que esta semana tengo como 13 problemas. Siempre me gusta a mí. Mientras más problemas yo tengo, mejor me siento. Eso me da como energía. No, eso no es lo que está diciendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí lo que está pasando es que Dios está utilizando las pruebas como una especie de instrumento para producir algo en tu vida cristiana y en tu carácter. Y uno se pregunta: ¿pero por qué Dios lo busca como otra manera? Como mientras cuando uno se duerme, esas clases de inglés que hay, que usted se pone un audífono, y mientras usted duerme aprende inglés. Yo no sé si eso funciona. ¿No sería mejor así que Dios nos poniera de esa manera? Sin dolor. Dios utiliza otras herramientas, se llaman las pruebas, y son ellas como un horno. Prueba, la idea es examinar algo para ver si es genuino. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, 6 y 7 nos da una explicación de lo que realmente está pasando aquí. Capítulo 1 de 1 de Pedro 6 y 7 dice, hablando de la esperanza que tienen los creyentes, dice él que en esa esperanza, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas multicolores, de todos los ángulos, múltiples pruebas. ¿Cuál es el propósito? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dice que la fe es más preciosa que el oro. Solamente las cosas que tienen valor realmente deben ser probadas. Vale la pena. El cual, el oro hablando ahora, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice ahora hablando de la fe, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está hablando de probar la fe. Y la palabra fe que se utiliza aquí no es una fe de que usted conoce ciertos hechos, porque en la Biblia puede haber 3 palabras para hablar de fe. Son 3 palabras que le voy a decir como su idioma original, para que se oiga más fácil. Una es noticia, otra es esencia y otra se llama pistis. La primera, esencia, tiene que ver con el contenido de ciertas verdades. Son esas verdades. La segunda, esencia, tiene que ver con creer el contenido de esas verdades. Eso también es creer. Ahora, si usted se queda en la segunda,
esencia, usted solamente ha llegado al nivel de un demonio. ¿Cómo así? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Qué bien, dice Santiago también. También los demonios creen y tiemblan. Hay gente que ni siquiera llegan a la categoría de demonios. Dice que creen, pero ni siquiera tiemblan. La tercera categoría se llama pistis, es creer, una fe que es de confianza, que cree el contenido de lo que dicen las Escrituras y actúa en consonancia a esa fe, a ese contenido. Esa es la fe que está hablando aquí, por lo cual sabemos que está hablando a cristianos. Y Dios está probando la fe de estos creyentes. Usted lee la Biblia y encuentra, por ejemplo, la parábola del sembrador. Y bueno estudiar eso, porque en la iglesia hay muchos tipos de gente. Todo tipo de personas que tienen en la iglesia. Hay algunos que vienen y son como cometas. Y vienen, se están comiendo el mundo y vienen por 3 meses. Y fulano, ¿dónde está? O fulano, ¿dónde está? Hace como un año que no lo veo. Parecía que iba a ser el próximo apóstol Pablo. ¿Y qué pasó? No sé. Es que son como esas semillas que caen, ¿verdad? En un terreno rocoso. Y no pueden llegar abajo. Y viene el enemigo y le quita lo que tiene la semilla. O caen en medio de matorrales y hierbas que lo ahogan la palabra y se hacen fructuosos porque vienen las dificultades en las pruebas y los problemas de este mundo y dicen, ¿sabes qué? Ese cristianismo como que es para mí, eso es demasiado difícil. Pero hay una categoría, no saqué la otra, una categoría que da fruto 100 por 1, 60, 30, no todos los que dan el mismo fruto, pero siempre da fruto. Entonces los creyentes verdaderos, usted ve que van a permanecer, son verdaderos porque tienen esta fe genuina. Y esta fe tiene que ser probada, no para Dios saber que tienen esa fe, es para dar testimonio a la persona misma que supuestamente tiene la fe y a los que los rodean, para que ellos vean, el cristianismo que tú vives, ese cristianismo es verdadero. Porque yo no me imagino estar viviendo las cosas que tú estás viviendo y aún así permanecer creyendo en eso. Eso tiene que ser verdad. ¿Cómo yo puedo obtener eso? Eso es lo que Dios está haciendo. Esa fe está siendo probada. Dice, produce paciencia. Es importante esta palabra aquí. Cuando dice que produce paciencia, mayormente uno escucha la palabra paciencia y uno está pensando como cuando uno va al hospital y está esperando que alguien termine una cita, esperando ahí. Bueno, así no. Ya lo que uno hace es esperar, mirando. Pero esta paciencia no quiere decir eso. Esta es una paciencia activa. ¿Y cómo se explica lo que realmente quiere decir esto? Mire, es la idea de que cuando una persona está como debajo de un peso, algo bien pesado, y la persona, aunque pudiera salir de ahí tal vez, la persona decide quedarse debajo de ese peso. Paciencia, es como aguante, soporte. Es como una persona que está en un maratón y llega un momento en un maratón, los que han corrido largas carreras, no hacen deportes bien intensos, que sus piernas no son las que están corriendo, lo que está corriendo es su mente, y usted tiene una pierna detrás de otra casi por convicción hasta que usted llega. Eso es esa paciencia, eso es ese soporte, ese es ese aguante que está hablando aquí. Dios está produciendo ese soporte y ese aguante. Con razón, el filósofo judío del primer siglo, Filo, llamó a esta virtud de paciencia, le llamó Filo, la reina de las virtudes. Y uno dice, wow, me gustaría tener ese tipo de paciencia, ese tipo de aguante. Solo que yo no me gusta de qué manera se obtiene. Bueno, yo te digo ahora como los atletas, ¿verdad? No pain, no gain. Aquí se aplica eso. No es nuestra tendencia cuando estamos en medio de tribulaciones
querer que Dios nos saque de las pruebas lo antes posible? ¿Es nuestra tendencia natural, Dios? ¿Tú ves? Yo voy a tener esto por sumo gozo porque yo sé que tú estás haciendo algo en mi vida. Así que Dios, yo no te voy a orar que me saques de esta prueba. Yo te voy a orar, Dios, hágase tu voluntad. Así que oramos regularmente, ¿no crees? Pero deberíamos posiblemente en la manera en cómo oramos cuando estamos en medio de dificultades revela mucho nuestro conocimiento bíblico y madurez espiritual. Señor, yo no sé por qué esto me está pasando. No es algo que yo provoqué. ¿Estás entendiendo? Así que tú tienes que estar haciendo algo conmigo que va a ser bueno. Así que yo lo voy a tomar por sumo gozo. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los destinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito que Dios tiene con nosotros en las pruebas es conformarnos, o sea, pulirnos y formarnos hasta que lleguemos a la imagen de Jesucristo. Seamos como Cristo. Versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La meta es que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Cuando uno oye la palabra perfecto en la Biblia, no siempre debe entenderse y traducirse como perfección de que la persona nunca peca. Ese no es el punto. El punto de perfecto tiene que ver con madurez, con ser completo. Miren una idea aquí que dice un autor. La idea parece haber sido tomada de los Juegos Olímpicos de Grecia, en que un atleta se consideraba perfecto después de haber obtenido la victoria en 5 disciplinas deportivas, pentatlón. Entonces se consideraba ese atleta entero o completo. Esa es la idea de que nos quiere llevar a un nivel de madurez y de estar completo. Ese atleta está completo. Dice completos y cabales, quiere decir completo en todas sus partes. Es como cuando algo ha sido examinado por un experto y lo ha encontrado en perfectas condiciones y no le falta ninguna de sus partes. Esa es la idea. Y Santiago está diciendo: miren, tengan paciencia, pero no hagan como el que construye un puente y deja el puente a mitad del camino. ¿Y de qué sirve eso? Aún los puentes se hacen, y ustedes que empiezan de los dos lados, ¿verdad? Pero si el puente no se cierra, ¿de qué sirve? Bueno, sirve para hacer ejercicio para los malabaristas, pero no para lo que realmente debería ser un puente. Así la paciencia debería llegar a su final, debe ser completa. Dice: sin que os falte cosa alguna, que es el punto que está haciendo, hasta que esté completo. Segundo punto aquí, porque el tiempo se nos ha ido bien rápido y tenemos que acelerar. ¿Cómo nosotros podemos entonces, en medio de las pruebas, tener una actitud de gozo entonces? Necesitamos un ingrediente para hacerlo, y ese ingrediente se llama sabiduría. Versículo 5 habla de este ingrediente que necesitamos si vamos a permanecer con esa carga ahí hasta que se complete lo que Dios quiere completar. Versículo 5 dice, Santiago capítulo 1: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él dice: y si alguno de vosotros, es una manera de decir como muy cortés, realmente se puede traducir: siendo que a ustedes les falta sabiduría, a todos nosotros les falta sabiduría. Pero él dice: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pues algo, ¿qué hace? Pídala a Dios. Interesante que la palabra sabiduría aquí no es conocimiento, se utiliza una palabra diferente aquí. Conocimiento se utiliza una palabra diferente a la de aquí. Esta es la palabra Sofía. Y en la mente de un judío, la palabra sabiduría y conocimiento es diferente, son diferentes. Conocimiento es una cosa, sabiduría es otra cosa.
Dice alguien que el conocimiento es importante y lo puedes utilizar para desbaratar cosas, mientras que la sabiduría la puedes utilizar para armar cosas, construir cosas. En la mente de un judío, la sabiduría no consistía solamente en conocer versículos bíblicos y recitarlos. En la mente de un judío, la sabiduría tenía que ver con conocer los conceptos, las verdades bíblicas y aplicarlos en la vida. Si usted le dice a un judío que usted tiene sabiduría y usted es un necio y usted desestima la palabra de Dios, usted es lo que es, un necio, no es un sabio. Sabiduría es aplicar lo que usted sabe de la Biblia. Es el conocimiento aplicado. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Usted está pasando por dificultades, usted sabe que usted no lo provocó y está en medio de muchos problemas. Usted quiere dejar el cristianismo porque esto no está funcionando, esto no fue lo que me vendieron a mí, y entonces usted está confundido ahora. Dice Santiago, mire, en ese sentido, en ese caso, ¿qué debe hacer? Pídale sabiduría a Dios. ¿Para qué? Señor, enséñame, porque si hay algo que yo pueda hacer que es genuinamente que debo hacer, ok, que me da sabiduría, yo voy a dar los pasos. Pero si lo que tú me quieres enseñar es que yo debo permanecer en esta situación hasta que tú moldees en mi vida lo que tú quieres hacer, Señor, dame esa sabiduría. Necesitamos sabiduría. Cuando uno está pasando por problemas, por dificultades, por presión, es muy fácil tomar un atajo, especialmente pecar. Es como la gente que va a la iglesia a buscar ayuda a la iglesia. En una semana no le funcionó lo que le dijo el pastor. Entonces se van donde el brujo que ellos solían ir por años. Nosotros como cristianos, cuando estamos en dificultades, en presiones y en problemas, tenemos que tener cuidado con tomar atajos y desestimar las verdades que estamos convencidas que están en la palabra de Dios. Mucho cuidado. Es muy fácil pecar cuando estoy en presión y aún justificarlo. Ah, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Si tú supieras lo que yo estoy pasando, yo lo hice por eso. Lo que tú no entiendes, no hay excusa. Si no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. No, usted no tiene, su situación de hoy no es particular ni única. Los hermanos de todo el mundo han pasado y están pasando por lo mismo que tú. No hay excusa. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pídala a Dios en la actitud de esta humildad, no demandando, Dios, yo quiero que tú, yo no, no. Es como un mendigo, pídala a Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? Dice, da a todos abundantemente. Es que Dios es el Dios dador y Dios da de manera abundante sin esperar nada a cambio. Dios tiene con una mano extendida y abierta. Dios no tiene un puño cerrado. Dios es su naturaleza, el dar. Y me gustó una anécdota que leí sobre el rey de Grecia del siglo IV, Alejandro Magno. Yo sé que posiblemente Jeff, que le gusta mucho la historia, ha leído sobre Alejandro Magno, que le dio una ciudad a un hombre pobre, Alejandro Magno. Y el hombre pobre, que es humilde, estaba rechazando la ciudad. Y Alejandro Magno le dijo, no te mires a ti quien la recibe, sino a mí quien te la da. Wow. Yo pensé en lo extravagante que solían ser los emperadores y los monarcas en ese tiempo, que daban cosas increíbles y también hacían atrocidades increíbles. Pero así nuestro Dios, un Dios que da abundantemente, sin reproche, sin esperar nada a cambio. Y sin reproche también quiere decir aquí que tú vas donde Dios una y otra vez y Dios no te va a decir, yo estaba aquí la semana pasada pidiéndome, te toca el mes que viene. No. Dios no te va a reprochar, te dice, es su naturaleza el dar. Pídala y le será dada. Y en tercer lugar, con el poquito tiempo que tenemos, ya vimos que debemos tener gozo en medio de las pruebas y pedir sabiduría para pasar por esas pruebas. Y Dios va a dar esa sabiduría. El tercer punto está conectado al segundo. Usted dice él que pida sabiduría, sin embargo, hay una manera en cómo debe pedirse esta sabiduría. Y es el tercer punto.
que se llama confianza en medio de las pruebas. Esta sabiduría debe pedirse con fe. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Escuchen este lenguaje tan gráfico de Santiago para que no tengan una idea clara de lo que está diciendo. De aquí son buenos los símiles literarios como lo que está haciendo. Está comparando a esta persona que pide a Dios, pero duda, y la compara con el oleaje del mar. Ni siquiera es una ola, es todo el oleaje del mar que siempre está moviéndose de manera que inestable. Así dice que esta persona que pide, dudando, dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice aquí en el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La comparación de pedir con fe aquí y no ser como este hombre se compara con Abraham. En el capítulo 4 de Romanos dice sobre Abraham, dice el versículo 20 del capítulo 4 de Romanos, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso está hablando nosotros de Abraham aquí, que la fe de Abraham, perdón hermanos, la fe de Abraham no era una fe que dudaba. Él pensaba y sabía que Dios iba a hacer lo que había prometido. Y este hombre aquí es diferente. Este hombre es como el oleaje del mar. Es interesante que el mar, las olas, son gobernadas por el viento. Y el viento tira las olas para donde el viento quiere. Y dice alguien, y nunca es al revés. Así es esta persona que duda. Esta es una persona que es gobernada por sus emociones, por sus pasiones, no por sus convicciones. Esta persona no debe pedir así por dos razones. Una, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto enfatiza el carácter inconstante de esa persona. Número 2, versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice Evis Carballosa en su libro Santiago, cuando dice no piense quien tal haga, dice que es como si estuviera señalando con el dedo, diciendo, no piense el hombre ese que pida de esa manera que recibirá cosa alguna del Señor. Es quien fue, no va a recibir por pedir así. Y el versículo 8 se conecta con el versículo 7 y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oigan, doble ánimo, la idea en el original es dos almas. Atención, dos almas. Y es un término que no había utilizado ningún escritor en ese tiempo. Es un término nuevo, como cuando usted acuña una palabra. Usted se inventa una palabra para decir algo. Esto es lo que está haciendo Santiago aquí. Oigan lo que dice alguien, un teólogo, de esta persona que es así. El hombre de doble ánimo que tiene como dos almas. Dice, actúa como si dos almas o personalidades distintas existiesen en su cuerpo y estuviesen en conflicto perpetuo la una con la otra. Posiblemente algunos de ustedes están pensando en un término que yo voy a decir ahora a ustedes que se ha puesto de moda en los últimos 100 años. Una de ellas mira hacia Dios mientras la otra lo hace hacia el mundo. Uno cree en Dios, pero la otra duda. Tal persona es una guerra civil ambulante en la que confiar y desconfiar en Dios están en guerra continua uno contra el otro. Y dice él, hablando de un libro de mitología, dice que esta persona que es de doble alma, que es inestable, dice él que es como el jinete mitológico que montó su caballo y rápidamente cabalgó en ambas direcciones. Se montó su caballo, eso lo va a hacer en los muñequitos, en las cómicas. Se monta en el caballo y usted ve que el caballo va para acá. Esa es la descripción del hombre de doble ánimo, inconstante. Posiblemente usted conoce personas que son así, inestables,
que son inconstantes. Y usted va a decir, oh, tú estás hablando de la gente que le llaman bipolar. Bueno, sí y no. No tengo tiempo de meterme en esos detalles ahora. ¿Okay? No tengo tiempo de meterme en detalles ahora, pero quiero decirle lo siguiente a ustedes. Hay personas que realmente tienen problemas físicos reales, que necesitan ciertas cosas en su cerebro y van al médico. Yo no soy médico, no estoy dando ninguna recomendación, y necesitan ir al médico para que le den ciertas cosas y no lo necesitan. Sin embargo, hay mucha controversia con esto. Los psicólogos han hecho mucho daño también, a veces recomendando medicamentos a personas que lo que tienen es un problema espiritual y no se resuelve con medicamentos. Queremos ser lo más sensible posible con este tema, pero también debemos hablar la verdad. Y como dice la Escritura, debemos en Corintios, 1 y 2 de Corintios, destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la verdad. No podemos dejarlo a usted a oscuras aquí, no decir lo que dice la Biblia y lo que realmente ha pasado en la historia por ciertos temas. Cuando los psicólogos utilizan ciertos términos para disfrazar y suavizar lo que realmente tiene una persona, ejemplo, él es alcohólico, no, él es borracho, porque así que la Biblia lo describe. ¿Me están siguiendo lo que yo estoy diciendo? Se puede hablar mucho más de esto, pero no. Para nosotros ir concluyendo, ¿qué es lo que yo quiero hacer en la conclusión ya en los 2 minutos que puedo tener? Que realmente no tengo. Yo voy a predicar por 10 minutos y lo voy a sorprender a todos. La nariz me está creciendo. Una exhortación a los que están aquí, que tal vez dicen, yo quisiera ser así estable, una persona que puede dar un peso y puede estar en el viento me da que me quedo ahí. Y la mujer mía atrás de mí, y los hijos míos atrás de ahí. Yo le digo, agárrense de ahí, que este es el hombre de la casa que está aquí. Y uno quiere tener como esa fortaleza. Y no por músculo, eso por músculo aquí. Es un asunto de entereza y de fortaleza espiritual. Tú puedes ser chiquito, grande, flaquito, no importa. Pero ¿quién no quiere tener esta fortaleza para tener soporte aún en medio de las pruebas? ¿Quién no quiere eso? Y hay gente que puede estar aquí y dice, bueno, que me gustaría tener eso. Pero yo les digo a ustedes, si ustedes están aquí, ustedes saben que no son cristianos. No es posible tener ese tipo de fortaleza que habla Santiago hasta que usted se convierta. Pero ¿y entonces? Pero yo me quiero convertir. No hay problema. Al final, los hermanos vamos a estar aquí, los líderes, y si usted quiere ser salvo, nosotros podemos enseñarle por las Escrituras cómo puede ser salvo. Pero tenemos que decirle claro que si usted no se convierte, no es posible tener este tipo de fortaleza que la Biblia enseña que se puede tener y que puede aguantar aún en medio de las pruebas más fuertes. Y a los cristianos, ¿qué yo les puedo decir a los que están aquí, que saben que son creyentes? 3 cosas. Considerar que las pruebas en tu vida Dios las está utilizando para pulir tu fe, para pulir tu carácter, para que llegues a ser más como Cristo cada día más. 2. Mientras estás en las pruebas, no te amargues. No te amargues. Especialmente no te amargues contra Dios, porque van a cometer muchísimos pecados en ese proceso. Y número 3, aprende a poner las cosas en la perspectiva eterna. Como Cristo, que por el gozo que tenía puesto delante de él, dice que soportó la cruz y menospreció el oprobio, y luego se sentó a la diestra del poder de Dios. El último versículo es leo, y nosotros terminamos. 2 Corintios 4, 15 al 18. Voy a leer solamente el versículo 17, sobre esta misma idea de poner las cosas en perspectiva. Versículo 17, 2 Corintios 4, dice, versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oiga, las palabras que hay ahí se contrastan. Dice, porque esta leve tribulación, dice que es leve y es momentánea, dice, produce en nosotros, mire el contraste, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es el futuro de nosotros.
Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta porción de Santiago. Esperamos, Dios, que tu pueblo haya sido edificado y que pueda cobrar nuevos ánimos, nuevas esperanzas para vivir como tú esperas que vivan, a pesar de que estén pasando por diferentes dificultades, por múltiples problemas. Gracias te damos, gracias por cada persona que está aquí, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, gracias, están despedidos.